La familia de mi marido me obligó a caminar detrás de ellos en el funeral como si fuera una sirvienta. «Conoce tu lugar», me susurró su madre. Los dolientes nos miraban con shock. Yo seguí en silencio, apretando el sobre que el difunto me había entregado. La lectura del testamento iba a ser interesante. El coche fúnebre se alejó del estacionamiento de la iglesia de San Antonio en el barrio de Chamberí, dejando atrás una multitud vestida de negro. Y fue entonces cuando Esperanza atacó. «Caminarás detrás de nosotros», me dijo con voz cortante, sus dedos arreglando su sombrero de diseñador con precisión teatral. «No eres familia de verdad». 25 años. 25 años casada con su hijo Roberto. Y así era como elegía honrar la memoria de Eduardo, poniéndome en mi lugar en su propio funeral. Las palabras me golpearon como un puño, pero lo que más dolió fue el silencio que siguió. Roberto se quedó ahí parado, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, mirando el asfalto como si contuviera los secretos del universo. Su hermano Carlos se movía nervioso, de repente fascinado con la pantalla de su teléfono. Dolores, su hermana, hasta sonrió, una mueca cruel en sus labios que trató de ocultar detrás de su pañuelo de encaje negro. «¿Me escuchaste?». La voz de Esperanza cortó el aire de noviembre como cristal roto. «Detrás de nosotros, ahí es donde perteneces». Antes de continuar, quiero agradecer que te unas a mí para compartir estas historias sobre encontrar tu fuerza cuando otros tratan de disminuirte. Si crees que toda mujer merece respeto y dignidad sin importar su origen o cuenta bancaria, eres bienvenida a unirte a nosotros. Por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan saber que no están solas en estas luchas. Ahora, veamos cómo el último regalo de Eduardo lo cambia todo. La procesión fúnebre se estaba formando y las familias se alineaban según alguna jerarquía invisible que aparentemente me colocaba en el fondo. Observé cómo primos que había recibido en mis cenas de Nochebuena se posicionaron delante de mí. Vecinos que apenas conocían el segundo nombre de Eduardo tomaron sus lugares antes que la mujer que había pasado los últimos 3 meses llevándoles sopa casera y escuchando sus historias sobre la guerra civil. Mi bolso se sentía pesado contra mi costado. No por su contenido, sino por el peso del sobre guardado cuidadosamente dentro. Eduardo me lo había puesto en las manos hace apenas 7 días. Sus dedos temblando por la medicación, pero sus ojos agudos y conocedores. «No abras esto a menos que te traicionen», me había susurrado. Y de alguna manera, incluso en su estado debilitado, había sabido que este momento llegaría. «Cristina», la voz de Roberto apenas era un murmullo. Solo haz lo que dice, por favor. Es el funeral de papá». Fue entonces cuando algo dentro de mí se agrietó. No se rompió, se agrietó, como hielo en un lago a principios de primavera, aún resistiendo pero mostrando las fracturas que eventualmente lo partirían completamente. Me estaba pidiendo que me sometiera, que aceptara la humillación, que deshonrara la memoria de su padre al deshonrar a la mujer que Eduardo había llegado a amar como a una hija. «Por supuesto», dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Entiendo perfectamente». Pero no me moví. Todavía no. Me quedé ahí, dejando que el momento se cristalizara, permitiendo que cada persona al alcance del oído fuera testigo de lo que realmente estaba hecha la familia Herrera. La señora García de nuestra parroquia, la misma mujer que había elogiado mi paella en el almuerzo comunitario el mes pasado, captó mi mirada y negó con la cabeza con disgusto. Incluso extraños nos miraban ahora, sus rostros retorcidos de confusión y vergüenza en mi nombre. El sobre parecía pulsar contra mi cadera como algo vivo. El último regalo de Eduardo, su póliza de seguro contra exactamente este tipo de crueldad. «A veces, lo más fuerte que puedes hacer es esperar», me había dicho durante una de nuestras conversaciones silenciosas en su habitación,
cuando el resto de la familia estaba abajo discutiendo sobre facturas médicas e impuestos de herencia. La paciencia no es debilidad, Cristina, es preparación. Esperanza golpeaba el suelo con el pie impacientemente, su máscara de simpatía ensayada del director funerario deslizándose para revelar el frío cálculo debajo. Había planeado esto. No era un momento espontáneo de dolor, era humillación deliberada y calculada, diseñada para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. «Los coches están esperando», anunció Carlos, aunque no podía mirarme a los ojos. Me había prestado 15.000 euros el año pasado para cubrir sus deudas de juego, dinero que le presté sin preguntas, porque eso es lo que hace la familia. Aparentemente, la lealtad familiar solo fluía en una dirección en la casa Herrera. Finalmente me moví, tomando mi posición detrás de ellos, como algún tipo de empleada doméstica siguiendo a sus patrones a un evento al que realmente no estaba invitada a asistir. Los murmullos comenzaron inmediatamente, un zumbido bajo de confusión y desaprobación que nos siguió hacia los coches que esperaban. Podía sentir ojos sobre mí. Podía percibir la incomodidad incómoda de la gente tratando de procesar lo que estaban presenciando. Ha caminado detrás de ellos antes. Escuché murmurar a alguien y me di cuenta con una sacudida de que este patrón era visible para otros. ¿Cuántas fotos familiares me habían relegado a la fila de atrás? ¿Cuántas reuniones navideñas me habían asignado a la cocina mientras ellos celebraban corte en la sala? ¿Cuántas veces había aceptado un papel de sirvienta en mi propio matrimonio? El Cadillac negro del funeral brillaba bajo el sol de la tarde, su parachoques cromado reflejando mi rostro en fragmentos. Me veía mayor que mis 54 años, desgastada por décadas de pequeñas batallas y rendiciones silenciosas. Mi vestido negro simple, comprado en unos grandes almacenes y no en una boutique, se sentía humilde junto al conjunto de luto de diseñador de esperanza. Incluso mi dolor era aparentemente inadecuado según los estándares de la familia Herrera. Cuando llegamos a los coches, Dolores se volteó con falsa preocupación pintada en sus facciones. «Ay, Cristina, podría no haber espacio en el coche familiar. ¿Entiendes, verdad? Solo parientes directos». La crueldad era impresionante en su entrega casual. Solo parientes directos. En el funeral del hombre que se había convertido más en un padre para mí de lo que el mío había sido jamás. El hombre que había camado mi mano cuando perdí al bebé. El hombre que había manejado 3 horas al funeral de mi madre cuando Roberto estaba demasiado ocupado con el trabajo. Quien me había defendido cuando su familia hacía sus comentarios cortantes sobre mi origen. «Iré con los García», dije, mi voz llevándose más lejos de lo que había pretendido. Ellos me ofrecieron antes. La señora García inmediatamente se adelantó, su brazo enlazándose con el mío con fuerza sorprendente. «Por supuesto, querida, eres familia para nosotros». La palabra familia flotó en el aire como una acusación. La familia verdadera no hace que otros caminen detrás de ellos. La familia verdadera no abandona a otros en momentos de dolor. La familia verdadera no weaponiza los funerales para saldar cuentas viejas. Mientras la procesión comenzaba a moverse, me encontré en el tercer coche, observando a la familia Herrera a través de la ventana trasera de su vehículo principal. Se sentaron en sus posiciones designadas, cabezas en alto, interpretando sus papeles en algún teatro retorcido donde el dolor venía segundo después de las dinámicas de poder y el amor se racionaba según líneas de sangre y cuentas bancarias. El sobre presionaba contra mi costado con cada vuelta, cada bache en el camino. La voz de Eduardo resonaba en mi memoria. «Te mostrarán quiénes son realmente, Cristina. Y cuando lo hagan, sabrás qué hacer». Estaba empezando a entender que caminar detrás de ellos no era mi humillación, era mi liberación. Desde esta posición podía ver todo lo que ellos no podían, el alcance completo de su crueldad, la imagen completa de su disfunción, la ausencia total de los valores que Eduardo había tratado tan duro de inculcarles. Las puertas del cementerio aparecieron a la vista, y con ellas
la siguiente fase de lo que Eduardo claramente había anticipado que sería mi despertar. Ya no estaba caminando detrás de ellos, los estaba siguiendo, directamente hacia la trampa que él había preparado tan cuidadosamente. La casa familiar se sentía diferente cuando entramos por la puerta principal. Los mismos paneles de caoba, la misma araña de cristal proyectando luz fracturada por el vestíbulo. Pero algo fundamental había cambiado. La presencia de Eduardo permanecía en cada rincón. Sus lentes de lectura aún doblados en la mesa lateral, su taza de café favorita sin lavar en el fregadero de la cocina, sus pantuflas posicionadas perfectamente junto a su sillón reclinable, como si pudiera regresar en cualquier momento. «Todos en el estudio», anunció Esperanza, su tono autoritario cortando el silencio postfuneral. Había desechado su actuación de viuda doliente en el momento en que cruzamos el umbral, transformándose de vuelta en la matriarca familiar que gobernaba a través de intimidación y manipulación emocional. El estudio siempre había sido el asiento del poder Herrera. Muebles de cuero oscuro dispuestos en un semicírculo perfecto. El escritorio masivo de roble de Eduardo, comandando la habitación como un trono. Retratos familiares llenaban las paredes. Generaciones de Herrera mirando desde arriba con expresiones de superioridad heredada. Había estado sentada en esta habitación exactamente 2 veces en 25 años. Ambas veces relegada a la silla de madera incómoda, metida en la esquina como algo de último momento. Hoy no fue diferente. «Cristina, ¿puedes pararte allá?» Dolores gesticuló hacia la pared con desprecio casual, como dirigiendo personal contratado a su estación. Los otros se acomodaron en sus asientos asignados. Roberto junto a su madre en el sofá principal. Carlos en el sillón favorito de Eduardo. Dolores acurrucada en el sofá de 2 plazas que había reclamado como suyo desde la infancia. Me quedé de pie, mi espalda contra la estantería llena de las primeras ediciones queridas de Eduardo. La ironía no se me escapó. Rodeada de historias de perdedores y héroes improbables, mientras era tratada como una invitada no deseada en lo que, supuestamente, había sido mi hogar familiar durante más de 2 décadas. El abogado llegó precisamente a las 3 en punto, su energía nerviosa llenando inmediatamente la habitación. Fernando Méndez había sido el abogado familiar durante 15 años, manejando todo desde contratos comerciales hasta procedimientos de divorcio para varios parientes Herrera. Fumboleó con su maletín, evitando contacto visual directo con cualquiera, especialmente conmigo. ¿Empezamos? Su voz se quebró ligeramente y se aclaró la garganta 2 veces antes de abrir la carpeta que contenía lo que todos creían que era el último testamento de Eduardo. Esperanza se inclinó hacia adelante ansiosamente, sus dedos tamborilando contra el brazo del sofá en anticipación apenas contenida. Carlos enderezó su corbata, ya calculando mentalmente su ganancia inesperada. Dolores prácticamente rebotaba en su asiento, su teléfono listo para fotografiar cualquier escritura de casa de playa que esperaba recibir. «El último testamento de Eduardo Herrera», comenzó Fernando, su voz ganando fuerza mientras caía en el ritmo familiar del lenguaje legal. Estando en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente distribuyo mis posesiones terrenales como sigue. Cada legado aterrizó igual. Carlos heredaría el 40% de Construcciones Herrera, junto con las propiedades comerciales del centro. Dolores recibió la casa de playa en Valencia, la misma propiedad donde había ayudado a planear 3 reuniones familiares. Pinté yo misma las habitaciones de huéspedes y planté el jardín que se había convertido en el fondo de su Instagram. Roberto heredó la cartera de inversiones, el 60% restante del negocio y la casa familiar. Yo, nada, ni siquiera una mención. 25 años de matrimonio y Eduardo aparentemente había olvidado que existía al dividir el trabajo de su vida entre sus herederos.
Eso concluye la lectura, anunció Fernando, cerrando la carpeta con una finalidad que resonó por la habitación como el martillo de un juez. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que comenzara la celebración. ¡Dios mío! Dolores realmente aplaudió, su dolor olvidado en la prisa de adquisición. La casa de playa. Finalmente puedo renovar la cocina como siempre he querido. Carlos ya estaba sacando su teléfono, probablemente calculando valores de propiedades e ingresos de alquiler. Roberto se sentó congelado, mirando sus manos dobladas en su regazo, pero capté la ligera sonrisa tirando de la comisura de su boca. Esperanza se volteó hacia mí con simpatía teatral. Estoy segura de que entiendes, querida. Eduardo quería mantener todo en el linaje familiar. Puedes vivir en la casa de huéspedes si necesitas tiempo para adaptarte. La casa de huéspedes. Un garaje convertido con una habitación y kitchenette que apenas calificaba como espacio habitable. Después de 2 décadas de organizar sus días festivos, manejar sus calendarios sociales y cuidar a Eduardo durante su enfermedad, me estaban ofreciendo vivienda de caridad en propiedad que supuestamente ya no era mía. Eso es lo que pasa cuando te casas por encima de tu nivel, le susurró Dolores a Carlos lo suficientemente alto para que todos escucharan. Eventualmente, la realidad te alcanza. Casarse por encima del nivel. Como si mi educación universitaria estatal y carrera docente me hicieran fundamentalmente inferior a su riqueza heredada y estatus social. Como si el amor pudiera medirse en carteras de acciones y escrituras de propiedad. Fernando estaba empacando su maletín con prisa inusual, claramente incómodo, con las dinámicas familiares desarrollándose ante él. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba sus papeles y seguía mirando hacia la puerta como planeando su ruta de escape. Fue entonces cuando finalmente hablé. Ese no era el testamento de Eduardo. Mi voz cortó su celebración prematura como una hoja a través de seda. Era el de ustedes. La habitación se quedó en silencio, no la tranquilidad cómoda de herederos satisfechos, sino la quietud eléctrica que precede a una tormenta. 4 rostros se voltearon hacia mí con expresiones idénticas de confusión y alarma creciente. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre que Eduardo había presionado en mis manos 7 días antes. El papel se sentía cálido contra mis dedos, como si hubiera estado absorbiendo el calor de mi cuerpo, esperando exactamente este momento. Fernando, creo que necesitas leer esto primero. Mi voz permaneció firme, controlada. 25 años de tragar insultos y aceptar desaires me habían enseñado a enmascarar mis emociones perfectamente, pero por dentro algo se estaba despertando, una satisfacción feroz que nunca había experimentado antes. Fernando aceptó el sobre con dedos temblorosos. Su rostro se puso pálido mientras examinaba la notarización exterior, los sellos oficiales, el sello de fecha que era claramente más reciente que el documento que acababa de terminar de leer. Esto parece ser otro testamento, tartamudeó, su compostura profesional desintegrándose completamente. El testamento real de Eduardo, corregí gentilmente, el que realmente firmó. Léelo. Roberto encontró su voz primero. Cristina, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Pero Fernando ya estaba abriendo el sobre, sus ojos escaneando el contenido rápidamente. Su rostro fue de pálido a ceniciento mientras leía, sus manos ahora temblando visiblemente. Esto es altamente irregular, logró decir. Este documento parece ser legítimo y está fechado 3 semanas atrás. Anula completamente el testamento anterior. Léelo, exigió Esperanza, su voz aguda con pánico creciente. Fernando se aclaró la garganta, su entrenamiento profesional luchando con obvia incomodidad personal. El último testamento de Eduardo Herrera, fechado... Hizo una pausa, mirando el documento fraudulento aún sobre la mesa de café. Esto está fechado después del testamento que acabo de leer.
Las implicaciones flotaron en el aire como humo de un fuego que apenas empezaba a prender. Según este documento, continuó Fernando, su voz apenas por encima de un susurro, Eduardo Herrera deja toda su herencia a su nuera, Cristina Herrera, con la siguiente nota. Si este documento no se lee primero, mi familia ha cometido fraude. Hazlos responsables. Las palabras golpearon la habitación como una fuerza física. Dolores jadeó. El teléfono de Carlos se estrelló contra el suelo. Roberto me miró como si me viera por primera vez en todo nuestro matrimonio. Pero fue la reacción de Esperanza la que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sin shock, sin confusión, solo furia fría y calculadora. La expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados acababan de ser expuestos. Eduardo había sabido. Había sabido exactamente lo que tratarían de hacer y se había preparado en consecuencia. El juego apenas había comenzado. El silencio se estiró, como un cable tenso listo para romperse. La boca de Esperanza se abrió y cerró 2 veces antes de lograr formar palabras. Su presencia comandante usual disolviéndose en algo frágil y desesperado. «Eso es falso», declaró, pero su voz carecía de convicción. La mujer que había aterrorizado reuniones familiares durante décadas, ahora sonaba como una niña atrapada en una mentira obvia. Eduardo estaba confundido hacia el final. La medicación lo volvió paranoico. Pero incluso mientras hablaba, podía ver las grietas formándose en su fachada. Sus dedos perfectamente manicurados temblaron mientras alcanzaba su vaso de agua, y la compostura calculada que había sido su arma durante tanto tiempo se estaba desmoronando en tiempo real. «También es tu sonrisa», repliqué, metiendo la mano en mi bolso una vez más. El segundo sobre emergió lentamente, deliberadamente. Dentro había una pequeña memoria USB. Nada dramático, solo una simple pieza de tecnología que contenía el poder de destruir todo lo que pensaban que sabían sobre su mundo cuidadosamente construido. Carlos se movió incómodo en la silla de Eduardo, su rostro pasando por confusión, miedo y algo que parecía casi alivio. «Cristina, ¿qué estás haciendo? Esto es una locura». «¿Lo es?». Sostuve la memoria USB entre mi pulgar e índice, dejando que la luz de la tarde captara su superficie metálica. Eduardo siempre dijo que la verdad tiene una manera de revelarse, solo necesitaba asegurarse de que tuviera la plataforma correcta. Dolores había dejado de caminar, y ahora estaba presionada contra la pared lejana, su emoción anterior sobre la casa de playa completamente olvidada. «Me estás asustando», susurró, aunque no estaba claro si se dirigía a mí o a la situación en general. La laptop de Fernando estaba abierta sobre la mesa de café, su pantalla proyectando un resplandor azul por la habitación que se oscurecía. Sus manos temblaron mientras aceptó la memoria USB y noté sudor formándose en su frente a pesar de la temperatura fresca. «No creo que esto sea apropiado», tartamudeó. «Tal vez deberíamos programar otra reunión cuando todos hayan tenido tiempo de procesar». «Reprodúcelo», interrumpí gentilmente. Eduardo específicamente solicitó que si su testamento original no se respetaba, esta grabación debería verse inmediatamente. Todo es parte de sus deseos finales. El rostro del abogado pasó por varios cambios de color mientras procesaba las implicaciones. Su carrera, su reputación, posiblemente su libertad. Todo colgaba en el equilibrio de lo que estuviera contenido en ese diminuto dispositivo. La voz de Esperanza, baja y conspirativa, dijo: «El doctor dijo que sus huesos están frágiles ahora. ¿Una caída por esas escaleras?». La respuesta de Carlos fue inmediata. «Mamá, no podemos hablar de esto aquí». «Ya no usa el pasamanos», continuó Esperanza, ignorando la advertencia de su hijo. «Todos esos medicamentos lo marean. Los accidentes les pasan todo el tiempo a la gente mayor». Fernando apareció en el cuadro, su energía nerviosa aún más pronunciada en la grabación. «Necesitamos ser muy cuidadosos sobre el timing. Si los cambios del testamento son demasiado recientes, podría levantar preguntas. Entonces nos aseguramos de que no haya preguntas».
dijo Carlos, su voz fría de una manera que nunca había escuchado antes. Papá ya está hablando de cambiar todo, dejárselo todo a Cristina porque ella es la única que realmente se preocupa por él. La amargura en su voz era tóxica. Lo ha manipulado completamente, agregó la voz de Dolores desde fuera de cámara, interpretando la nuera devota mientras lo voltea contra su familia real. La versión actual de Dolores soltó un sollozo estrangulado mientras se veía a sí misma discutir casualmente el accidente potencial de su padre. Carlos se había puesto completamente pálido, sus manos agarrando los brazos de la silla tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Pero fue la reacción de Roberto la que más cortó. Miró la pantalla con horror, finalmente viendo a su familia por lo que realmente eran. ¿Sabías?, le susurró a su madre. Todos sabían, y me dejaron creer. ¿Dejarte creer qué? Pregunté suavemente. ¿Que la caída de tu padre fue un accidente? ¿Que encontrarlo al pie de las escaleras fue solo mala suerte? ¿Que el timing de su muerte, solo días antes de que planeara reunirse con su propio abogado, fue coincidencial? El video continuó, mostrando más conversaciones, más planificación, más discusiones casuales de la mortalidad de Eduardo como si fuera un problema comercial a resolver. El rostro de Fernando se había puesto ceniciento mientras se veía a sí mismo coordinar los aspectos legales de su esquema. «Esto podría destruir mi práctica», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otro. «Debería», repliqué, sin simpatía. Eduardo confió en ti para proteger sus intereses, y en cambio lo ayudaste a planear su eliminación financiera, y posiblemente algo peor. Esperanza finalmente encontró su voz otra vez, pero salió como un susurro áspero. Nunca realmente... no lo hicimos... ¿No qué? Pregunté. ¿No lo empujaron por las escaleras? ¿O no pensaron que realmente se caería cuando removieron las barras de seguridad que había pedido a Carlos que instalara? ¿Cuando olvidaron rellenar su medicación que ayuda con el equilibrio? ¿Cuando lo alentaron a usar las escaleras en lugar del elevador que lo habían convencido de que no necesitaba? La habitación se sentía más pequeña con cada revelación. Los retratos familiares en las paredes parecían estar mirando, juzgando, siendo testigos de la destrucción completa del legado Herrera. Lo documentó todo, continué, dejando que el silencio se construyera entre cada palabra. Cada pequeña crueldad, cada riesgo calculado en el que lo pusieron, cada conversación que pensaron que era privada. Eduardo tal vez era viejo, pero no era tonto. Sabía exactamente de lo que eran capaces. Roberto se levantó abruptamente, volcando su silla. «No sabía», dijo desesperadamente. «Te juro, Cristina, no sabía que estaban planeando nada de esto». Pero el daño estaba hecho. Hubiera participado activamente o simplemente elegido permanecer voluntariamente ciego, el resultado era el mismo. Su padre estaba muerto, y su familia había orquestado cada aspecto de esa muerte, desde los arreglos financieros hasta las circunstancias físicas que lo hicieron posible. El video finalmente terminó, dejándonos en un silencio tan completo que el tic del reloj antiguo de Eduardo sonaba como trueno. 4 personas que habían entrado a esta habitación como miembros de familia en duelo, ahora se sentaban expuestos como conspiradores en la muerte de un anciano. Y yo ya no era la mujer que habían forzado a caminar detrás de ellos en el funeral. Era la mujer que tenía toda la evidencia. Las secuelas del video dejaron la habitación en un estado de caos suspendido. Esperanza fue la primera en recuperarse, sus instintos de supervivencia activándose con la desesperación de alguien viendo su mundo entero desmoronarse. «Ese testamento es falso», declaró, su voz homiendo con indignación manufacturada. Eduardo estaba completamente fuera de sus cabales esos últimos meses. Cualquiera podría haberlo coercionado para firmar cualquier cosa. Carlos asintió frenéticamente, agarrándose al salvavidas que su madre había lanzado. La medicación lo volvió paranoico. Estaba viendo conspiraciones en todas partes.
Te aprovechaste de un anciano enfermo. Podemos impugnar esto, agregó Dolores, su voz temblando de pánico. Ningún tribunal honrará un documento firmado por alguien en su condición. Escuché sus protestas desesperadas mientras caminaba lentamente hacia el sillón de Eduardo. La misma silla donde había compartido sus planes conmigo durante esas conversaciones nocturnas silenciosas que nunca se habían molestado en interrumpir. El cuero aún tenía el tenue aroma de su colonia, y mientras me acomodé en su abrazo familiar, sentí su presencia rodeándome como armadura. Tienen toda la razón, dije calmadamente, alcanzando el vaso de agua, el mismo vaso que Fernando había servido antes. Eduardo definitivamente no estaba en sus cabales esos últimos meses. Sus rostros se iluminaron con esperanza prematura, pensando que estaba a punto de validar sus reclamos. Estaba furioso, dije calmadamente, tomando un pequeño sorbo. Herido, decepcionado de la familia que había trabajado toda su vida para construir. Pero su mente, aguda como siempre. Fernando revolvió sus papeles con agitación creciente. Señor Herrera, estas son acusaciones muy serias. Si hay alguna duda sobre la capacidad mental de su suegro cuando firmó este documento, no la hay, interrumpí gentilmente, porque el testamento del que están tan preocupados es completamente irrelevante. La confusión en sus rostros era casi cómica. Roberto se inclinó hacia adelante, su frente arrugada. ¿Qué quieres decir con irrelevante? Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta manila gruesa, colocándola sobre la mesa de café con cuidado deliberado. Quiero decir que Eduardo transfirió todos los bienes a mi nombre hace años. La casa, las inversiones, las acciones de la empresa. Todo lo que acabaron de escuchar leer a Fernando, nada de eso le pertenecía a Eduardo al momento de su muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Carlos pasó por confusión, incredulidad y horror creciente mientras las implicaciones se hundían. «Eso es imposible», susurró Esperanza. «Lo habríamos sabido. Habría habido papeleo, documentos legales». «Los hubo», dije, abriendo la carpeta para revelar pilas ordenadas de estados de cuentas bancarios, documentos de transferencia y archivos legales. Muchos de ellos, todos apropiadamente archivados, todos completamente legítimos, todos con fechas de varios años atrás. Fernando alcanzó la carpeta con manos temblorosas, su entrenamiento profesional luchando contra el terror personal. Mientras examinaba los documentos, su rostro pasó por varios cambios de color antes de asentarse en un gris enfermizo. «Estos parecen ser auténticos», logró decir. «Las transferencias están fechadas, remontándose 5 años». 5 años, repetí, dejando que las palabras se hundieran. Eduardo comenzó a mover bienes a mi nombre la misma semana que Esperanza le dijo que yo era sola una cazafortunas que se casó por interés. Saqué un documento específico, mostrándoles la fecha. Esta transferencia de la casa, completada el día después de que Carlos pidió prestado 50.000 euros para sus deudas de juego, y nunca dijo gracias. Dolores se hundió en el sofá de 2 plazas, su rostro pálido. «Pero nosotros, nadie nos dijo». «Nadie les dijo porque nadie necesitaba saberlo», expliqué. Asumieron que Eduardo siempre estaría ahí para rescatarlos, financiar sus estilos de vida y limpiar sus desastres. Él los dejó asumir eso mientras silenciosamente se aseguraba de que nunca pudieran lastimarlo a él o a mí financieramente. Roberto se levantó abruptamente, volcando una mesa lateral en su agitación. «Lo manipulaste, lo aislaste de su familia y lo voltaste contra nosotros». La acusación flotó en el aire como veneno, después de 25 años de matrimonio,
Después de toda la evidencia de la crueldad de su familia, Roberto aún estaba listo para culparme a mí en lugar de enfrentar la verdad sobre la gente que había defendido durante tanto tiempo. ¿Lo hice?, pregunté, mi voz mortalmente calmada. Déjame mostrarte algo. Alcancé otra sección de la carpeta, sacando una lista cronológica que Eduardo había ayudado a preparar meses antes. Cada transferencia de bienes está fechada para corresponder con un incidente específico. ¿Revisamos juntos? Deslicé la lista hacia Roberto, observando su rostro mientras leía. 15 de enero de 2020. El día que comenzaste tu aventura con Patricia. Eduardo transfirió el primer bloque de acciones de la empresa a mi nombre esa tarde. El rostro de Roberto se puso blanco. ¿Cómo? 3 de marzo de 2021, el día que Esperanza le dijo a Eduardo que yo era una vergüenza para el nombre familiar en la gala benéfica. Movió la cartera de inversiones a la mañana siguiente. La boca de Esperanza se abrió y cerró sin palabras. ¿Continuó?, pregunté. Porque hay docenas de entradas aquí. Cada comentario cruel, cada gesto despectivo, cada vez que dejaron claro que yo no era realmente familia. Eduardo lo documentó todo y respondió en consecuencia. Carlos agarró la lista, escaneándola frenéticamente. Su nombre aparecía repetidamente. Préstamos no pagados, promesas rotas, insultos casuales dirigidos a mí que pensó pasaron desapercibidos. 12 de junio de 2022. Leí en voz alta. El día que Carlos me llamó la empleada, frente a la familia Mendoza en el club de campo. Eduardo transfirió la escritura de la casa de playa esa noche. Estaba bromeando, protestó Carlos débilmente. ¿Estabas? Me levanté, moviéndome al escritorio de Eduardo donde otra carpeta esperaba. Porque Eduardo también llevó un diario. ¿Te gustaría escuchar lo que escribió sobre esa broma en particular? La habitación se sentía más pequeña con cada revelación. Esta gente, que había pasado décadas tratándome como una forastera, que me habían forzado a caminar detrás de ellos en el funeral de Eduardo, estaba descubriendo que su víctima había estado protegida todo el tiempo. ¿El testamento que Fernando leyó hoy? Continué, regresando a la silla de Eduardo. Esa fue una prueba, una oportunidad final para que mostraran aunque fuera una pizca de decencia, para honrar al hombre que les había dado todo. Fallaron espectacularmente. Fernando estaba examinando frenéticamente documentos de transferencia, su reputación profesional desmoronándose con cada firma auténtica y notarización que verificaba. Todo esto es legítimo. Cada documento está apropiadamente ejecutado y archivado. Así que, cuando intentaron robar mi herencia, dije, dejando que las palabras flotaran en el aire, en realidad estaban robando nada. La casa en la que están sentados, mía durante 3 años. Las acciones de la empresa que estaban contando, mías durante 4 años. Las inversiones, mías durante 2 años. La hermosa ironía no se les escapó a ninguno. Habían cometido fraude, conspiración y posiblemente algo peor, todo para robar bienes que ya no existían a nombre de Eduardo. Robaron nada. Les dije, mi voz cargando el peso de años de ira suprimida y poder recién encontrado. Porque para cuando Eduardo falleció, ya no les quedaba más que aire. Roberto se desplomó de vuelta en su silla, el alcance completo de la caída de su familia finalmente golpeándolo. Pero el negocio, nuestras vidas enteras. Sus vidas enteras se construyeron sobre la generosidad de Eduardo. Generosidad que confundieron con debilidad. Bondad que repagaron con crueldad. Pasó 5 años silenciosamente protegiéndose a sí mismo y a mí de exactamente este escenario.
El imperio familiar Herrera, construido durante generaciones, sostenido por el trabajo duro y perspicacia comercial de Eduardo, había desvanecido, no a través de la muerte o el desastre, sino a través de su propia codicia y ceguera. Se habían destruido a sí mismos. El peso de su caída colectiva flotaba pesadamente en el aire cuando lentamente me levanté de la silla de Eduardo, alisando mi vestido negro con calma deliberada. 4 pares de ojos siguieron mi movimiento, cada rostro pintado con un tono diferente de desesperación. Hice una llamada, anuncié, mi voz cortando su silencio aturdido. Estarán aquí en cualquier momento. La reacción fue inmediata y hermosa en su caos. El maletín de Fernando se cayó de su regazo, derramando papeles por la alfombra persa. El rostro de Carlos se enrojeció carmesí, sus manos moviéndose instintivamente para aflojar su corbata, como si no pudiera respirar. Dolores soltó un jadeo agudo que bordeaba un grito, sus dedos perfectamente manicurados agarrando su garganta. Pero fue la respuesta de Esperanza la que más me sorprendió. La mujer que había comandado esta casa durante décadas simplemente cerró los ojos y exhaló lentamente, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Los llamaste antes de que llegaras», dijo Roberto, su voz hueca con comprensión. Sabías exactamente cómo se desarrollaría esto. Mientras todos se vestían para la lectura, asumiendo que se irían ricos y reivindicados, dije con una ligera sonrisa, yo estaba al teléfono con la detective Morales, sin parentesco, explicando que tenía evidencia de fraude, conspiración y posiblemente algo mucho peor. El timbre agudo de la puerta cortó la tensión como una cuchilla. Por un momento nadie se movió. Entonces Carlos saltó en pie, su silla raspando contra el piso de madera. «No voy a ir a prisión por esto», declaró salvajemente. «Todo esto fue idea de mamá. Yo solo...» «Siéntate», comandó Esperanza, su voz recuperando algo de su vieja autoridad. «Y mantén la boca cerrada». Pero el daño ya se estaba extendiendo. Fernando estaba metiendo frenéticamente documentos en su maletín, sus manos temblando tan violentamente que los papeles se dispersaron como hojas de otoño. «Necesito llamar a mi abogado», murmuró. «Esta consulta ha terminado». El timbre sonó otra vez, más largo esta vez, más insistente. «Voy a atender», dije plesantemente, como si estuviera recibiendo invitados para el té de la tarde. Los 2 oficiales en la puerta eran exactamente lo que había esperado. Profesionales, serios y claramente preparados para una situación compleja. La detective Morales, una mujer severa de 40 y tantos, se presentó junto con su compañero mientras los llevé al estudio, donde 4 personas se sentaban congeladas en varias poses de culpa y terror. «¿Señora Herrera?», preguntó la detective Morales, aunque me miraba directamente a mí. «Soy yo», confirmé. «Gracias por venir tan rápidamente». Mientras los oficiales entraron completamente a la habitación, me moví a la mesa de café donde 3 sobres sellados esperaban. Los había preparado esa mañana, mientras la familia se alistaba para lo que habían asumido sería su momento de triunfo. Antes de discutir los cargos de fraude y conspiración, dije, colocando mi mano sobre los sobres, tengo algunos artículos personales que devolver. El teatro de todo era deliberado. Después de décadas de sus humillaciones cuidadosamente orquestadas, me permití este momento de justicia dramática. Tomé el primer sobre, etiquetado Esperanza, en mi letra cuidadosa. «Esto te pertenece», dije, deslizándolo por la mesa hacia mi exsuegra. Sus manos temblaron mientras lo abría, revelando un collar de bisutería barata que brillaba con diamantes falsos. La nota adhesiva adjunta llevaba sus propias palabras. No te quedaba de todas formas.
Robaste esto de mi joyero hace 3 años, expliqué a los oficiales, que observaban con interés profesional. Durante la cena de Nochebuena. Dijiste que era demasiado elegante para alguien como yo, entonces saliste usándolo. El rostro de Esperanza pasó por vergüenza, rabia y humillación. Era solo una baratija, susurró. El robo menor sigue siendo robo, notó la detective Morales haciendo una anotación en su libreta. El segundo sobre fue para Carlos, quien lo miró como si pudiera explotar. Ábrelo, lo alenté. Dentro había un documento que parecía oficial a primera vista, hasta que una inspección más cercana reveló que era una plantilla que había descargado y modificado. Carta de perdón de deuda, nula. Estaba estampado en la parte superior en tinta roja. Carlos me debe 537.000 euros, anuncia calmadamente. Varios préstamos durante los años que Eduardo confirmó. Como ahora soy la heredera de Eduardo, esas deudas se transfieren a mí. Sonreí dulcemente. Esta versión está anulada. Espero el reembolso completo en 30 días. El rostro de Carlos fue de rojo a blanco a verde en rápida sucesión. No tengo esa cantidad de dinero, se ahogó. Entonces necesitarás vender algunos bienes, repliqué. Escuché que el mercado laboral es competitivo para personas con condenas por fraude, así que podrías querer empezar rápidamente. El tercer sobre era para Dolores, quien se había presionado tan atrás en el sofá que parecía estar tratando de fusionarse con los muebles. Este es mi favorito, dije, extendiendo el sobre hacia ella. No se movió para tomarlo, así que lo abrí yo misma y saqué una pila de emails impresos. Los encabezados eran claramente visibles, intercambios románticos entre Dolores Herrera y Fernando Méndez, con sellos de tiempo durante los últimos 6 meses. Aparentemente Fernando no solo estaba ayudando con asuntos legales, anuncié a la habitación. También estaba ayudando con asuntos personales. Fernando hizo un sonido entre gemido y quejido. Su carrera no solo había terminado, estaba a punto de convertirse en un escándalo público que lo seguiría por el resto de su vida. Dolores comenzó a llorar en serio ahora, sollozos feos que sacudían todo su cuerpo. ¿Cómo conseguiste esos?, logró decir entre jadeos. Eduardo tenía cámaras de seguridad por toda la casa, incluyendo en la oficina de Fernando arriba, donde ustedes dos pensaban que estaban teniendo conversaciones privadas sobre alterar el testamento. Hice una pausa, dejando que eso se hundiera, entre otras actividades. La detective Morales estaba escribiendo rápidamente ahora, su comportamiento profesional agudizándose con cada revelación. Señora Herrera, ¿mencionó cargos de fraude y conspiración? Todo documentado, confirmé, gesticulando hacia el maletín abandonado de Fernando. El testamento que trataron de presentar hoy es completamente fabricado. Han estado planeando esto durante meses, como verán en la evidencia de video y conversaciones grabadas. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente reconociendo que este iba a ser un caso mucho más grande de lo que inicialmente habían anticipado. Fernando Méndez, anunció formalmente la detective Morales, está arrestado por conspiración para cometer fraude. La transformación fue inmediata y total. El rostro de Fernando se desplomó, mientras las esposas hicieron clic en su lugar, su dignidad profesional disolviéndose completamente. «Nunca quise que llegara tan lejos», suplicó, mirando desesperadamente alrededor de la habitación por simpatía que nunca encontraría. «Tiene derecho a permanecer en silencio», continuó el oficial, pero Fernando ya estaba hablando, sus palabras derramándose en una ráfaga desesperada de confesión y culpar a otros. Mientras lo llevaban hacia la puerta, se volteó una última vez. «Esperanza, diles que fue tu idea. Diles que solo estaba siguiendo instrucciones». Pero Esperanza había encontrado su acero otra vez. Se sentó perfectamente derecha, sus manos dobladas en su regazo, y no dijo nada en absoluto. La puerta se cerró detrás de Fernando con una finalidad que pareció hacer eco por la casa.
El hombre que había tenido los asuntos legales de su familia en sus manos durante 15 años se había ido, dejando atrás nada más que escándalo y los restos de múltiples vidas destruidas. ¿Quién sigue?, preguntó la detective Morales, volviéndose hacia los miembros de familia restantes. El efecto dominó había comenzado. Las secuelas del arresto de Fernando dejaron un vacío en la habitación que parecía succionar todo el aire del espacio. La detective Morales estaba coordinando con su compañero sobre la recolección de evidencia, mientras los miembros de familia restantes se sentaban en varios estados de shock e incredulidad. Fue entonces cuando Roberto finalmente encontró su voz. Cristina. La palabra salió quebrada, desesperada. Se levantó lentamente, sus manos extendidas hacia mí como un hombre alcanzando un salvavidas. Podemos arreglar esto, todo esto. Sé que las cosas se salieron de control, pero aún estamos casados, aún somos familia. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Después de 25 años de verlo elegir a su familia de sangre sobre mí cada vez, finalmente estaba listo para elegirme, cuando yo era la única que quedaba con algo que ofrecer. ¿Arreglar esto?, repetí, mi voz cargando una calma peligrosa que lo hizo retroceder un paso. ¿Quieres arreglar humillarme en el funeral de tu padre? ¿Arreglar ver a tu familia conspirar contra el hombre que te crió? ¿Arreglar estar en silencio mientras me trataron como empleada doméstica durante más de 2 décadas? Su rostro pasó por varias expresiones: culpa, miedo, pánico calculado, antes de asentarse en algo que podría haber sido arrepentimiento genuino si no lo hubiera conocido tan bien. No sabía sobre el testamento, suplicó. Te juro que no tenía idea de que estaban planeando cambiarlo. Si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho?, interrumpí, levantándome para enfrentarlo directamente. ¿Los habrías detenido? ¿Me habrías defendido? ¿Elegido a tu esposa sobre tu preciosa familia por una vez en tu vida patética? Las palabras lo golpearon como puños físicos. Detrás de él, Esperanza hizo un pequeño sonido de protesta, pero incluso ella parecía entender que su influencia sobre su hijo se había evaporado junto con la fortuna familiar. Te quedaste ahí parado, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, y viste cómo me hicieron caminar detrás de ustedes en el funeral de Eduardo, como una sirvienta, como alguien que no pertenecía. Me prometiste esa mañana que las cosas serían diferentes, y en la primera prueba de esa promesa fallaste espectacularmente. La detectiva Morales levantó la vista de sus notas, claramente incómoda con el drama doméstico desarrollándose ante ella, pero lo suficientemente profesional para dejarlo seguir mientras documentaba todo. Los hombros de Roberto se hundieron mientras el peso completo de sus fallas se estrellaba sobre él. Estaba tratando de mantener la paz. Papá acababa de morir y todos estaban emocionales. Todos estaban emocionales. Mi risa salió aguda y amarga. Tu padre estaba muerto, Roberto. Muerto. Y el primer instinto de tu familia fue ponerme en mi lugar. Recordarme que a pesar de 25 años de matrimonio, a pesar de cuidar a Eduardo cuando ninguno de ustedes se molestó, yo aún era solo una forastera que se había casado por encima de su nivel. Metí la mano en mi bolso una última vez, sacando un sobre que había estado esperando exactamente este momento. A diferencia de los otros, este era grueso, oficial, llevando el membrete del bufete de divorcios más prestigioso de la ciudad. «Ahora me seguirás», dije, deslizando los papeles hacia él. «A la corte». Sus manos temblaron mientras abría el sobre, su rostro poniéndose blanco mientras escaneaba el contenido. «¿Papeles de divorcio? ¿Pero cuándo? Estos están fechados la semana pasada». Mientras planeabas tu ganancia inesperada de herencia, yo estaba planeando mi libertad. Todo ya está presentado. Solo necesitas firmar donde se indica. La transformación en las dinámicas de la habitación fue rápida y completa. Esperanza,
quien había pasado décadas orquestando decisiones familiares desde su trono, ahora se sentaba disminuida y silenciosa. Carlos miraba sus zapatos, probablemente calculando cómo iba a explicar una deuda de $500,000 a su esposa. Dolores continuaba llorando suavemente, su estatus social desmoronándose tan completamente como las finanzas de su familia. La detective Morales se aclaró la garganta. Señora Herrera, necesitaremos que venga a la estación mañana para dar una declaración formal. Tenemos suficiente aquí para comenzar procedimientos contra los miembros de familia restantes por conspiración para cometer fraude. Por supuesto, dije graciosamente. Traeré toda la documentación de Eduardo. Era muy minucioso en llevar registros. Mientras los oficiales se preparaban para irse, caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa del comedor. La misma mesa donde había sido relegada a tareas de servicio para cada reunión familiar, la misma mesa donde me habían dicho incontables veces que no había espacio para mis opiniones en las discusiones familiares. Saqué la silla de Eduardo y me senté. El simbolismo no se les escapó a ninguno. Esta silla había sido el trono de Eduardo, el asiento del poder familiar durante más de 40 años. Esperanza nunca había sido permitida sentarse en ella, incluso después de la muerte de su esposo. Representaba autoridad, legado, control. Todo lo que habían asumido pasaría a Roberto como el hijo mayor. Ahora era mía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Esperanza, su voz apenas por encima de un susurro. Tomando mi lugar, repliqué simplemente. El lugar que Eduardo siempre tuvo la intención de que tuviera. Desde esta posición podía ver toda la habitación. Los retratos familiares que habían parecido tan intimidantes cuando estaba parada contra la pared, ahora me miraban con lo que se sentía como aprobación. El espíritu de Eduardo parecía asentarse alrededor de mis hombros como un chal cómodo. «No puedes simplemente...», Carlos comenzó a protestar, pero sus palabras murieron cuando se encontró con mis ojos. «Puedo», dije con autoridad silenciosa. «Esta es mi casa ahora, mi mesa, mi legado familiar para proteger o destruir como vea conveniente». La policía terminó su trabajo preliminar y se preparó para irse, pero la detective Morales se detuvo en la puerta. «Estaremos en contacto sobre la investigación. Dada la complejidad del caso y la evidencia de video, espero que habrá cargos adicionales». Después de que se fueron, el silencio en la habitación era profundo. 4 personas que habían entrado a esta casa esa mañana como miembros de una familia poderosa y rica, ahora se sentaban como acusados criminales, enfrentando ruina financiera y desgracia social. «Nunca estuve detrás de ustedes», dije finalmente, mi voz llevándose claramente por la habitación súbitamente espaciosa. Solo estaba esperando el momento correcto para pasarlos a todos. Roberto levantó la vista de los papeles de divorcio, su rostro grabado con algo que podría haber sido comprensión. «Lo planeó todo, ¿verdad? ¿Esto fue su diseño desde el principio?» «Eduardo me enseñó que la paciencia podía ser su propia forma de poder», confirmé. «Me mostró que a veces lo más fuerte que puedes hacer es esperar, observar y dejar que la gente revele exactamente quiénes son». Esperanza se levantó abruptamente, su compostura de diseñador finalmente agrietándose completamente. «Esto no ha terminado», declaró, pero su voz carecía de cualquier convicción real. Sí, dije calmadamente. Terminó. Mientras el sol comenzaba a ponerse a través de las ventanas del estudio, proyectando sombras largas por la alfombra persa, permanecí en la silla de Eduardo, mi silla ahora, observando a la familia que había tratado de borrarme disolverse lentamente en fragmentos individuales de sus antiguos seres. La mujer que habían forzado a caminar detrás de ellos en el funeral se había ido. En su lugar se sentaba la nueva matriarca de una dinastía de la que nunca volverían a ser parte. ¿Esta historia de justicia definitiva te tuvo vitoreando por Cristina? Dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando calmadamente tomó la silla de Eduardo en la cabecera de la mesa, reclamando su lugar legítimo como la nueva matriarca.
¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias empoderadoras como esta. Suscríbete y toca esa campana de notificación para que nunca te pierdas una subida.